Hola, nos encanta que pueda estar con nosotros en esta versión de vacaciones de Nos Cogió la Noche. Hoy ya 3 de enero, ayer ya tuvimos una versión donde les deseamos el feliz año y también miramos esas expectativas de qué nos depara en el término de la astrología, porque pues aquí le damos gusto a todo el mundo. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes, noches, Marandra. Muy bien, ¿y usted? Muy bien, y les decía que les dábamos gusto a todo el mundo porque pues también a nosotros nos interesa mucho ver el tema económico, el bolsillo, bueno, cómo nos va a ir, cómo le va a ir al país, porque eso también depende muchísimo de nuestra economía del hogar, cada una de las familias, las personas que tienen empresa, y por eso pues vamos a saludar a alguien que ya es de la casa, Robert NG, él es economista. Robert, pues no te habíamos tenido, feliz año, feliz 2025, ¿cómo estás? Bueno, feliz año María, feliz año José, a todos ustedes los televidentes, feliz de estar comenzando el año acá con ustedes en Nos Cogió la Noche. Robert, el 30 de diciembre tuvimos un programa con un colega suyo, Edwin Torres, donde estábamos haciendo una evaluación de cómo nos fue el 2024 en términos económicos, cómo le fue al país y por supuesto cómo nos impacta eso. Pero ya es momento entonces de hacer esas visiones o mirar qué expectativas, proyecciones, qué expectativa tenemos para el año 2025. Como decía José en una conversación que teníamos, ¿qué tiene que pasar para que nos vaya bien? Entonces comencemos por ahí. ¿Cómo arranca este gobierno? Y teniendo en cuenta ese decreto del presidente Gustavo Petro, donde dice a todos los ministros, les ordeno austeridad. Bueno, este año 2025 va a ser un año que en términos económicos va a estar impulsado por dos palabras o dos términos: incertidumbre y moderación. Empiezo con la última, moderación, lo estamos viendo con el anuncio del presidente Gustavo Petro, en donde realmente cuando se le cae la ley de financiamiento y cuenta realmente con un presupuesto de 511 billones de pesos, tiene que hacer rendir muy bien esos 511 billones de pesos, sobre todo con los antecedentes de una muy baja capacidad de ejecución, porque hay un elemento adicional a considerar este año en materia económica, y es que es un año preelectoral, es un año en donde muchas de las decisiones que va a tomar este gobierno en materia económica van a estar totalmente impulsadas por lo que se pretende en materia electoral para el año 2026. Desde esa perspectiva podemos enlazar casi que el anuncio que hizo el año anterior, exactamente el 24 de diciembre, del alza en el salario mínimo. Cuando todo el mundo estaba esperando máximo entre un 7 y un 8%, el gobierno sale casi con un 10% de incremento, lo que va a marcar la segunda palabra o el segundo término, y es la incertidumbre. ¿Por qué? Porque todos estábamos esperando una mayor proyección de crecimiento económico para este año 2025. Si bien el año 2024 estará cerrando alrededor del 1.8% en términos del crecimiento del PIB, la mayor parte de las expectativas trazaban con una inflación moderada, una inflación que muy posiblemente pensábamos podría, y ahorita voy a explicar por qué digo pensábamos, iba a estar por el orden del 3.5% antes del anuncio del crecimiento en el salario mínimo. Muy posiblemente la reducción en las tasas de interés iba a llevar a que se estimulara de nuevo el consumo y la economía colombiana creciera acercándose al casi el 3%, 2.8% aproximadamente. Pero este anuncio que hace el gobierno Petro de aumentar el salario mínimo casi al 10%, el Banco de la República tiene unas cifras muy claras y él dice que por cada 100 puntos básicos de incremento en el salario mínimo hay una expectativa de 21.6 puntos básicos, 36 puntos básicos en materia de impacto en la inflación. Me voy a esto. Subieron el salario mínimo, si multiplicamos esos 100 puntos básicos por el incremento del 9.54%, estamos hablando de casi 1.000 puntos básicos de crecimiento. Quisiéramos entonces decir que podríamos tener un impacto de la inflación que muy posiblemente ya no va a cerrar en un 3.5% al final del 2025, sino que si se cumple lo que determina el Banco de la República, podríamos estar en una inflación incluso superior a la que tuvimos en el año 2024, de casi el 5.2%. Eso va a moderar las expectativas en términos de consumo, en términos de crecimiento, y si a eso le sumamos todos los efectos inflacionarios que va a generar la política comercial, muy posiblemente proteccionista, de Donald Trump, marcarán una incertidumbre muy grande para la economía colombiana. Es por esto que usted nos dice que lo que sería una buena noticia para los trabajadores no lo es del todo tan buena, con el aumento del salario mínimo. Sí,
acá uno, como economista, uno experimenta una disyuntiva. Es real que hay que estimular un poquito más al trabajador colombiano. O sea, nosotros tenemos que ser también conscientes de que se debe buscar un equilibrio entre las metas en materia de política monetaria, de mantener controlada la inflación, pero es que el trabajador colombiano, y no hablo solamente del que se gana el salario mínimo, sino que hablo de todos los trabajadores colombianos, hemos salido muy golpeados de las diferentes circunstancias económicas que hemos vivido, sobre todo desde el año 2022 para acá. Entonces, ese crecimiento en el salario mínimo, si bien inicialmente va a estimular a que los empleados puedan consumir un poco más, ese crecimiento va a ser casi que absorbido inmediatamente o compensado inmediatamente por lo que va a pasar en términos de inflación. Los precios van a crecer. Hay que tener en cuenta que ese valor de 1.600.000 pesos, estoy redondeando la cifra, que van a recibir los empleados con el salario mínimo no es realmente el costo que asume el empleador. El costo que asume el empleador está por encima de los 2.500.000 pesos. Va a generar informalidad, va a generar un crecimiento en los precios para compensar el sobrecosto de seguir pagando la misma nómina con los mismos niveles de productividad y con un costo mucho más alto, y va entonces a afectar realmente el poder adquisitivo de compra de esos empleados que van a estar inicialmente muy contentos con ese crecimiento de casi el 10%. Robert, ahí mencionas algo muy importante, dices que puede aumentar la informalidad. Muchos gremios han advertido eso, los que no han estado de acuerdo con ese 9.54 en el aumento del salario mínimo. Sin embargo, hemos escuchado en años anteriores que debido a este aumento, pues entonces las empresas se van a tener que recortar, van a tener entonces que prescindir de empleados, por lo tanto va a haber más desempleados. Creo que eso mismo escuchábamos incluso el año pasado. También conocíamos hace poco la cifra de que el desempleo en Colombia pues se sigue manteniendo en un solo dígito. Si bien eso que dices, pues numéricamente se podría demostrar, ¿realmente eso sí puede que pase? O sea, que haya más informalidad, porque hemos escuchado eso en muchísimas ocasiones. Luego no aumentan tanto el salario mínimo y tampoco es que se demuestre que aumente el empleo. María, es que, mire, ¿qué pasó? El aumento en la informalidad en este 2025 sí tiene una probabilidad muy grande de ocurrencia por algo. Okay. Va a aumentar. ¿Cuánto creció, cuánto esperamos que crezca la economía en el año 2024? El 1.8%, ¿cierto? En las ocasiones anteriores en que ha habido alzas tan grandes del salario mínimo, no ha aumentado la informalidad porque venimos de años en donde el crecimiento económico al año inmediatamente anterior superaba las expectativas. Recuerden que con Duque vino un crecimiento del 10.6%, si no estoy mal, en el año 2021, en el año 2022 un crecimiento del 7%, y ahora en el año 2023 venimos de un crecimiento económico del 0.6%. Las cifras del desempleo, recuerden, van a terminar, o sea, aunque todavía no han salido las cifras oficiales del desempleo para el año 2024, muy posiblemente vamos a estar entre el 10.5 y el 11%. Si bien las cifras que arrastramos en términos, las últimas que ha evidenciado el DANE, es una reducción en la tasa de desempleo entre noviembre del 2024 y noviembre del 2023, hay que tener en cuenta que en eso juega mucho la estacionalidad, y el mes de noviembre del año 2024 tuvo un día más hábil que el año inmediatamente anterior, eso también pesa, pero el año 2024, el mes de diciembre, ha estado muy golpeado por factores en términos de moderación en el consumo ante muchas circunstancias que se vienen para el 2025, y con el crecimiento del 1.8 más este costo exagerado que van a asumir los empresarios, muy posiblemente la informalidad ahí sí va a tener un giro muy grande en nuestra economía. ¿Cuál va a ser el papel del Banco de la República este año, Robert? El Banco de la República tiene, lo voy a decir con el sentimiento, tiene que seguir siendo prácticamente el eje de control o la barrera para controlar los desajustes, los desatinos y los caprichos que tiene el presidente, con un riesgo que en este momento, con el ministro de Hacienda que tenemos en este momento, actúa de forma muy distinta a los dos ministros de Hacienda anteriores que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro. Hay que recordar que Diego Guevara, antes de cerrar el año 2024, en una entrevista que se hizo muy famosa, señalaba, ¿cierto?, su deseo de que las tasas de interés tenían que reducir a un ritmo mucho más avanzado. Es más, en la última junta directiva del Banco de la República, el único miembro de junta que votó por la reducción en 75 puntos básicos fue
fue él. Hay que recordar que una sola miembro votó por 50 puntos básicos de reducción y el resto de los miembros por los 25, que fueron los que ubicaron finalmente la tasa de interés de la política monetaria en el 9.5. Él hizo el anuncio y promete que es que van a poner, el gobierno tiene la oportunidad de poner ahora en este mes de enero 2 miembros adicionales ¿de qué? De junta directiva. Otros 2 codirectores. Otros 2 codirectores del Banco de la República. Entonces dice él, pues de los 7 miembros de la junta, entonces está él, el voto, ¿cierto? Está uno que ya es del gobierno, que fue la que puso el año pasado el presidente Petro, más los 2 adicionales son 4. 4 de 7 mayoría. 4 de 7, él está contando que con esa mayoría en la junta directiva, muy posiblemente van a reducir a un ritmo mucho más rápido las tasas de interés. Bueno, porque es que despertamos el nivel de consumo, pero malo ¿por qué? Porque las expectativas inflacionarias van a dispararse, sumado a lo que viene pasando en el horizonte internacional, que Donald Trump con los anuncios de casi 60% adicional en aranceles chinos, en aranceles a las importaciones que se hacen desde China, eso no solamente afecta a los Estados Unidos, no solamente afecta a los chinos, afecta realmente a todo el mundo, porque todo el mundo, bajo el marco de la globalización, consumimos productos hechos en los Estados Unidos, productos hechos en China, con materia prima de ambos países, y vamos a salir afectándonos por ese incremento de los aranceles, entonces doble golpe en términos de inflación. El Banco de la República tendría que ser la barrera de contención. ¿Qué esperamos muchos analistas? Que los codirectores, por más que tengan un voto político o haber sido nombrados por el gobierno, estar en la codirección del Banco de la República, estar en la junta directiva del Banco de la República, es un honor, eso no es para un economista cualquiera. Entonces, la Constitución es muy clara, el Banco de la República tiene una misión fundamental, artículos del 371 al 373, mantener el valor real del dinero, es decir, mantener estable la inflación. Entonces, no creo que por más dirección política que tenga alguno de estos codirectores, que vaya a arriesgar su capital académico, su trayectoria profesional, simplemente por una ideología de que hay que bajar las tasas de interés, cuando el Banco de la República es prácticamente el que ha sostenido el éxito, si pudiésemos decirlo así, que tuvo la economía colombiana en materia de recuperación a lo largo del año 2024. Robert, uno en la casa cuando tiene que recortar el presupuesto o los gastos, pues uno dice, bueno, ya no voy a ver cine entonces los domingos, alquilemos la película, la vemos en casa, ya no paguemos más entonces streaming, vamos a mirar lo que tengamos en televisión. El gobierno nacional saca un decreto y dice, vamos a congelar los altos salarios de aquellos funcionarios, pues los más altos del gobierno nacional, incluso les va a quitar también, dijo pues en ese decreto algunos beneficios adicionales, dijo que iba a haber reducción del gasto público, en cuanto a la contratación, que iba a haber entonces más transparencia debido a todo lo que sucedió por corrupción. Digamos, estas medidas las toma a tiempo, fue mejor que las tomara, no sé, un año atrás, ¿o realmente sí van a tener un buen resultado para este 2025? Más vale tarde que nunca, o sea, el anuncio que hace de todas maneras es un anuncio que hay que señalar es positivo, frente al derroche que ha tenido este gobierno durante los últimos 2 años, sumado esto a los escándalos de corrupción. Solamente hay que tener presente que lo que pasó con el escándalo de los carrotanques es aproximadamente el valor de casi 3-4 reformas tributarias, lo que se perdió realmente. Entonces es un anuncio que es loable en un momento en el cual incluso el mismo presidente, cerrando el año, ¿cierto? También puede ser por pulso político, hace un anuncio y dice que el Ministerio de la Igualdad y de la Equidad tiene que poner y mostrar cifras y poner en cintura, porque es que realmente hay un despilfarro grande y una inoperancia por parte de muchas entidades del gobierno. Esto lo debía haber hecho desde el inicio de su gobierno, si quería realmente generar el efecto que esperamos tenga realmente ahorita en el 2025. Pero más allá de reducir o no esos gastos inoperantes, inoficiosos que tiene el gobierno nacional, lo que necesitamos realmente es que el gobierno nacional ejecute, porque durante el 2024 hay 2 drivers o hay 2 elementos que jalonaron la economía colombiana. Uno, ¿cierto?, las obras civiles y de infraestructura, y con un muy bajo nivel de ejecución por parte del gobierno. Y otro es el agro, pero el agro jalonado por una situación de precios internacionales del café, derivados no de la muy buena producción de Colombia, no de la eficiencia que tenemos en materia cafetera, sino de las situaciones que afrontaron en Brasil y en Vietnam los cultivos de café.
donde haya una recuperación de estos dos países a lo largo del año 2025, se nos cae esa bonanza cafetera que tuvimos, que fue prácticamente el sector que jalonó, que tuvo el mayor impulso para la economía colombiana. Hay otro elemento a considerar y es que las actividades recreativas y culturales jalonaron también mucho la economía en el 2024, pero con una inflación moderada del 5.2. Si se dispara la inflación, ahí sí se adapta también el caso que exponías, pues pienso en mercar en vez de ir al concierto, en vez de ir al fútbol, en vez de pagar el streaming, en vez de hacer la puesta en línea, y eso reduciría el impacto del crecimiento positivo que estaríamos esperando para el año 2025. Robert, en su concepto, la inflación este año, ¿cómo se va a comportar? La inflación este año va a ser la variable a poner, digamos, el mayor control y el mayor objetivo. ¿Por qué? Se esperaría inicialmente, como lo decía al inicio de la entrevista, en condiciones normales, sin ese crecimiento del salario mínimo, que la inflación cerrara aproximadamente en el 3.5%. Pero mirando lo que está pasando con el incremento del salario, sumado a los efectos de los diferentes cambios y movidas geopolíticas, muy posiblemente, en el mejor de los escenarios, cierra en un nivel parecido al del 2024. En el peor de los escenarios, es decir, con una menor venta, un menor precio de petróleo, unos menores rendimientos de Ecopetrol, con una política muy nacionalista de Donald Trump y un efecto, digamos, burbuja en términos de inflación, podríamos estar hablando de nuevo de una inflación del 6 al 6.5% para el año 2025. Robert, y el empleo. El empleo, como usted lo menciona, con un gobierno que no ejecuta, que no hace obras de infraestructura y con un sector privado que tiene desconfianza en invertir en el país. ¿Cómo se va a comportar el empleo este año? El empleo es, o sea, hablar de empleo hay que tener presente que va a estar aproximadamente entre el 10.5 y el 11.5%. ¿Por qué? Porque gran parte de ese jalonador de empleo es el empleo que hay en términos públicos y ese es un empleo que es estacional, ¿cierto? Si el gobierno ejecuta y sabe utilizar esa cantidad tan asombrosa de plata que tiene en el presupuesto y sumado a ello lo utiliza como estrategia de campaña para el año 2026, podrían mejorar las cifras y reducir, no llegando a un dígito, pero sí al menos acercando de nuevo el desempleo a la tasa de ¿qué? De 10%, llegando casi a un solo dígito, si sabe operar realmente y ejecutar lo que tiene en términos de presupuesto. Porque por el lado del sector privado va a ser muy complejo con los sobrecostos que se van a generar. A eso hay que adicionar la incertidumbre que muy posiblemente va a generar en términos políticos la muy posible inexequibilidad en términos constitucionales que haya sobre la reforma pensional. Hay que tener presente que este año se definen muchas de las demandas que hay sobre la reforma pensional y ese sería un duro golpe para el gobierno nacional, lo que haría que desvíe su atención de las cosas realmente importantes y vuelva a tratar de cogerle el juego al Congreso, que no le ha aprobado ni una sola cosa desde el último trimestre del año 2024. Robert, yo quiero que nos ampliemos un poquito más de Colombia y José, justo con lo que va a suceder en pocos días, que es la posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Esa relación del presidente Donald Trump con el presidente Gustavo Petro, ¿cómo va a quedar en términos económicos? Pero además, quiero que nos analices, por favor, las declaraciones de Donald Trump frente al gobierno de Panamá, con el Canal de Panamá, donde él habla que es absurdo, el presidente Gustavo Petro, el presidente Donald Trump, me excuso, donde dice que es absurdo la cantidad de aranceles que le están cobrando para poder pasar los barcos estadounidenses. Donald Trump es un populista, pero un populista de extrema derecha. O sea, cuando hablamos nosotros del populismo, el populismo no tiene una orilla política, una orilla dentro del espectro ideológico. Puede ser tanto de izquierda como tanto de derecha. Donald Trump hace anuncios que obviamente son totalmente mediáticos y con eso desvía la atención también de muchas circunstancias que vienen afectando a la economía norteamericana, sobre todo la pérdida de productividad que ha llevado incluso a que la Reserva Federal empiece a decir, venga, esa inflación se está reduciendo porque no estamos produciendo lo que esperamos, hay que reducir la tasa de interés. Donald Trump lo que vamos a esperar es una segunda versión de la guerra comercial que inició en el año 2016. Entre el año 2016 y el año 2019, Donald Trump le impuso más de 500.000 millones de dólares en aranceles a los chinos. ¿Los chinos qué hicieron? Como en una guerra, respondieron también con casi 450.000 millones de dólares en aranceles a los productos chinos. ¿Qué hizo eso? Que
que existiera una burbuja en términos inflacionarios en el mundo antes incluso de la entrada del COVID-19, encareciendo muchos de los insumos y muchas de las materias primas a nivel internacional. Por eso es que es tan peligroso la decisión en términos de inflación, en términos de lo que acaba de pasar con el salario mínimo, porque el horizonte, el panorama geopolítico en el mundo va a estar muy delicado. Creería que la relación de Donald Trump con Colombia va a estar más en el ojo no de Donald Trump, Estados Unidos, Colombia, sino lo que pasa realmente con Venezuela. O sea, la atención está precisamente en lo que nos pase exactamente en una semana con la posesión del presidente en Venezuela. Eso va a marcar el rumbo de las relaciones económicas y políticas, no voy a decir de un país en específico en América Latina, sino de Donald Trump con toda América Latina. Con toda la región. Con toda la región. Con la expectativa o la incertidumbre que tenemos a hoy 3 de enero, en donde todavía no tenemos claro, yo pensaría que sí va a asistir, no tenemos claro si el presidente Petro va a asistir o no a la supuesta posesión de Maduro en Venezuela. Si los presidentes y los gobiernos que acudan y asistan a esa posesión, creería que se van a poner una X en la frente en materia de lo que va a ser la radicalización de las relaciones económicas y políticas de los Estados Unidos con toda la región. ¿Qué tan importante es en este momento la economía venezolana para Colombia? La economía venezolana para Colombia es mínimo, el tamaño en este momento. Sobre todo, ¿por qué? Porque desde que nos enteramos en el mundo de ese robo de elecciones que se vivieron en Venezuela, la producción de petróleo, el consumo, la inversión, todo ha venido realmente para abajo. Lo que hay que tener presente es que hay una deuda muy, muy grande del gobierno Petro con respecto al gobierno de Maduro en todo lo que de una u otra forma se aportó, sea en recursos o no, pero se aportó en la época de la campaña. Pero realmente en términos de consumo, ¿cierto? Las exportaciones colombianas a Venezuela no llegan ni siquiera al $1.000.000 en este momento. O sea, y es una economía que no tiene, está asfixiada para realmente pagar o ser un socio importante de nuestra economía en este momento. Es más una jugada desde el punto de vista político e ideológico que desde el punto de vista económico. Robert, para finalizar, porque aquí el tiempo va volando, esto no cambia en este año tampoco. Robert, unos tips o algunas estrategias para esa economía del hogar. Bajemos ya un poco esta clase de economía a nivel Estado y vámonos para el nivel del hogar, para esa madre de familia, ese padre de familia que dice, bueno, ¿aquí qué voy a hacer entonces este año 2025? Porque la cosa está como dura. Lo primero con lo que empezaba, mucha moderación, ¿cierto? Mucha moderación. Es un año en donde la incertidumbre va a ser, digamos, el común denominador en muchas de las decisiones y sobre todo esa incertidumbre va a golpear lo que más nos duele a nosotros y es el precio del mercadito, o sea, lo que vamos a mercar. Entonces, hay que trazar muy bien los presupuestos, hay que tener muchas opciones en términos de sustitución de algunos productos, ¿cierto? Y jugarle mucho, digamos, al quite, sabiendo, digamos, cuáles son los productos de temporada y controlar las decisiones en materia de gastos hormiga y gastos suntuosos a la hora de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque es que los salarios que van a subir son los salarios mínimos. En muchas empresas, todas aquellas personas o empleados que no ganen el salario mínimo, incluso en muchas empresas pueden tomar la decisión, congelamos el salario, ¿cierto? Entonces... O en el mejor de los casos, subir solo la inflación. O subir el IPC, y eso realmente lo que va a hacer con la disparada que se va a pegar la inflación es que realmente van a perder poder adquisitivo esos empleados. Es que nosotros solamente nos fijamos en los empleados que ganan el salario mínimo, pero no medimos el efecto que hay realmente en todas las otras familias, donde en el mejor de los escenarios les van a subir ¿qué? Lo que fue la inflación, es 5.20, y en el peor de los escenarios, en muchas empresas, pongámonos la camiseta, no vamos a ver o no vamos a hacer un alza en salarios. Si el gobierno mismo lo está haciendo con sus funcionarios, entonces nosotros como sector privado también lo hacemos. Y ahí es donde se va a venir hacia abajo los niveles de consumo y donde se ralentizaría de nuevo la economía colombiana. José, no más tinto con pan porque eso es un gasto hormiga, entonces
cortado ya eso para este año 2025. Robert, muchísimas gracias por estar en Escogió la Noche en este inicio de año, 3 de enero, y pues yo sí voy a seguir esas recomendaciones. No, muchas gracias a ustedes, es un placer siempre acompañarlos y este año mucha moderación y mucha inteligencia económica si queremos que nos vaya bien. Después de este corte comercial, José, vamos a hacer un recorderis acerca de infraestructura. Tuvimos un invitado donde estuvimos hablando acerca de la infraestructura del departamento de Antioquia, pero también estaremos recordando la entrevista que tuvimos con el rector de la Universidad de Antioquia acerca de la crisis que vivió durante el año 2024. Muchas gracias por estar con nosotros. Bastantes preocupaciones en nuestra región, y lo escuchamos ahora al inicio del programa, donde el presidente claramente dice, perdonen señores, ya íbamos a invertir 90 billones, hay que bajar a cuántos dijo José. 57. A 50 y pico, sí. Y eso es un montón de dinero que se perdería en inversiones. Colombia pues sigue estando muy atrasados en su infraestructura. De hecho, por estos días hemos visto cómo se está hablando del atraso que tiene el José María Córdoba. Tuve la oportunidad de estar en el aeropuerto El Dorado ahora el lunes y también ya se van quedando corticos. El dinamismo mundial de turismo, de gente moviéndose, cada vez tiene unas implicaciones bastante complejas, como lo que vimos en Barcelona, por ejemplo, y en varias partes del mundo donde ya están mamados, como dicen, de los turistas. Y eso ya le está pasando a Colombia. Vías, Antioquia sigue estando muy atrasada. Todavía nos han entregado una pequeña parte y todavía no hemos podido disfrutar de toda esta infraestructura. En estos días en la ciudad de Cartagena pues hubo un congreso bastante importante. Traté de traer al doctor José Fernando Villegas, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura, versión Antioquia, pero por sus ocupaciones solamente hasta el día de hoy lo pudimos tener acá. Le doy una muy cordial bienvenida a José Fernando y es muy importante escuchar todo lo que pasó en Cartagena, si ya hayan pasado 2 semanas, no importa, pero sí quisiera ya concatenarlo con este asunto que estamos viviendo, con el gobierno nacional. Pues Nacho, encantado siempre de estar acá y tocar ese tema pues que a mí me apasiona y por fortuna a usted también. Sí, señor. Espero que a los televidentes también le apasione y le preocupe. Bueno, cuénteme de qué se habló en ese congreso, qué temas se trataron y qué conclusiones llegaron. Pues hombre, el tema normalmente del gremio ha estado rotando a partir de las políticas que tiene este gobierno central sobre el tema de infraestructura, que son políticas muy pobres, metas muy bajas. Digamos que está poniendo en riesgo unos modelos que han funcionado muy bien. A este gobierno le gusta todo lo que sea público, que ha funcionado muy mal y que ha sido muy mal administrador y pareciera ser como enemigo de lo privado, que ha funcionado también. Después de haber trabajado 20 años y lograr montar un modelo que es envidia en el mundo, y tratándolo como de montar. ¿Qué modelos envidia en el mundo? El modelo concesional de 4G. En general, todo el modelo de concesiones, pero el 4G es el que más éxito ha tenido y el que mejor funciona. Y funciona tan bien que para la muestra lo vemos acá en Antioquia, que bastantes de los proyectos van muy bien, excepto 2 o 3 que tienen unos pendientes y que están a cargo del Gobierno Nacional definirlos y que lo hemos comentado aquí, pero no encontramos voluntad del Gobierno Nacional. Pero permítame preguntarle algo con respecto al Gobierno Nacional. Pues hablábamos de un tren que sabíamos pues, desde el principio que era imposible, de Buenaventura a Barranquilla, ojalá se diera. Eso lo ve uno en Europa, aquí nos demoraremos. Aeropuerto Internacional La Guajira, Aeropuerto Internacional en La Yapel, en fin, veíamos trenes elevados. Sí, o sea, veíamos una cantidad. Entonces todo eso era una falacia, era un sueño, era un engaño, o era puro, como dice la famosa, puro populismo para que la gente copiara. Nacho, es que alguna persona del gremio cercana a la cual admiro mucho me decía, José Fernando, hay cosas que no necesitan tanto estudio, son demasiado obvias. Hombre, si a uno le proponen un tren elevado de Buenaventura a Barranquilla, es obvio que no es viable. Y si le proponen un tren elevado en Darién, es obvio que no es viable, no hay que sentarse, como dijo el ministro saliente, que tiene un equipo de técnicos en la ANI investigando la viabilidad. No botemos plata de los contribuyentes haciendo estudios que son utópicos. Es que esas cosas simplemente, por lógica, sabemos que tienen problemas ambientales, que tienen problemas financieros, pero es que además yo le pregunto, ¿y dónde están los estudios de oferta y demanda del tráfico? O sea, de pronto ahí radica Pues, el asunto, porque es que, mire, uno se va para España, para Italia,
tuve la oportunidad de estar en días recientes por allá. Y usted, ¿qué hicieron ellos para ganarnos la carrera en el sistema férreo? ¿Por qué son tan avanzados? Usted llega al metro de Madrid y todos los años están ampliando las redes. Aquí hicimos una de allá 35 años y de ahí no pasamos. O sea, aquí, o es que ellos trabajan a pérdida y son financiados siempre por los gobiernos. No, ¿Qué hacen para pero es hacer que- esto tan...? Pero es que hacen obras que son pertinentes. Ellos no están haciendo trenes elevados sobre la selva del Darién. Pues a eso no se le ocurre. Porque allá, a diferencia nuestra, sí le hacen caso a los técnicos, a los ingenieros. Aquí los políticos son los que deciden. Aquí un político es el que decide si el metro Bogotá subterráneo es elevado. No, eso no es de un político, eso es de un grupo de técnicos. Es que hay muchas variables. Y yo creo que la diferencia entre Europa y nosotros es que allá sí escuchan a los técnicos. Aquí no, aquí los políticos no escuchan a los técnicos. Y lo más delicado es que muchos técnicos son sumisos y entonces habla el político y entonces todo el concepto dijo que era subterráneo y lo más elevado porque dijo que era elevado y punto. O simplemente le dicen, vea, es que si no es elevado no le doy la plata. Ese es un tema como de idiosincrasia. Director, ¿alguien le está hablando al presidente de la República para aterrizarle esas ideas y para decirle que no son viables? Porque él, en cada visita que tiene a uno de los pueblos o a alguno de estos municipios, promete algo más imposible que lo anterior. Entonces habíamos empezado con los aeropuertos, pero pasamos por trenes elevados, ya vamos por un tren transoceánico y seguramente vendrán más promesas. ¿Quién le está hablando para aterrizarlo? Pero ¿sabe, María Andrea? Perdón, Andrea Sierra, más allá de eso. Yo diría que es que el presidente está jugando con la ignorancia de los públicos en cada uno de esos eventos. José Gil, usted es muy sabio con lo que está diciendo. Yo creo que... Pero entonces, venga, Yo creo que hay varias respuestas. Yo creo que nadie se atreve a hablarle por la personalidad del presidente. Y creo que el presidente está jugando a otro porque me parece que cualquier persona sensata sabe que lo que está proponiendo es un imposible. ¿tuvieron ministro a bordo allá en ese congreso? Sí, nosotros normalmente siempre... ¿Y qué dijo el ministro con respecto a la infraestructura del país o qué prometió? Hombre, ¿Cuál es el compromiso del gobierno con la infraestructura? Pues es que una cosa es lo que se dice en plaza y pública o dentro de un público y otra cosa es lo que se hace. Nosotros hemos tenido unos inconvenientes muy grandes. Digamos que el inconveniente reciente más grande que hemos tenido es el no alza de los peajes. Eso es destruir todo un sistema de financiación, eso es destruir toda la confianza del sistema financiero. Estaba dispuesto después de hablar y de negociar, sobre todo con los técnicos de Hacienda. Ahora escuché, antes de entrar acá, escuché que decían que los viceministros son los que tienen el verdadero conocimiento. Eso es cierto. Los viceministros tienen un perfil muy técnico y con los viceministros, sobre todo de Hacienda, nosotros hemos logrado hacerles entender a los funcionarios de gobierno las consecuencias de, por ejemplo, no incrementar un peaje. Y pareciera que el ministro saliente de Transporte no lo entendiera. ¿Y Doctor entonces cómo Villegas. reciben usted la noticia que dijo el ministro de Hacienda que entonces voy a subir la gasolina para poder tapar el hueco de los peajes? Porque ese fue el anuncio que hizo la semana pasada, algo rarísimo. Yo creo que él en este momento tiene unos problemas tan graves que ninguno de los dos puede asumir. Yo creo que en este país hay que ajustar el diésel y hay que ajustar los peajes. Con una cosa adicional, mire, es que la dimensión de ajustar los peajes en este momento no es el presente, es el futuro. Es que si el gobierno no sigue y no cumple con esa norma, con esa regla de juego que hubo en las 4G, se le destruye todo lo que hay aquí en el futuro. No hay una entidad financiera que siga confiando en el gobierno y en ese modelo. Entonces, el problema, de alguna forma, el Ministerio de Hacienda va a tener que sacar 500.000 millones de pesos cada año para compensar a los concesionarios de 4G. Pero ¿cómo va a lograr que los nuevos financiadores crean para poder conseguir los seres financieros de las que vienen? Se paraliza. Doctor Villegas, usted nos decía, los viceministros son los técnicos en las diferentes carteras. Acá un invitado en días recientes nos decía que en este gobierno se han cambiado 57 viceministerios. Sí. ¿A qué continuidad le estamos jugando? ¿O qué tan técnicos son los viceministros que los hemos cambiado tantos? Pues hombre, yo debo decir que, digamos, el reemplazo del ministro saliente es quien actuaba como viceministro. Y la verdad que tiene un conocimiento técnico muy grande. Nosotros en ese sentido sí nos sentimos muy tranquilos. Ella sí entiende muy bien la problemática. Vamos a ver cómo le va en su relación con el presidente de la República y los demás ministros, pero que tiene claro las consecuencias de lo que está pasando, lo tiene claro.
Director, para que usted nos ayude un poco a entender este panorama que usted maneja bastante bien, a ver, ¿cómo le ha ido entonces a Colombia en infraestructura en estos 2 primeros años y cuáles son las proyecciones? Y si lo podemos también bajar un poco a región, porque pues ahorita también tenemos un rifirrafe entre el gobernador y los gobiernos locales con la presidencia. A ver, es que eso tiene como muchas aristas. Si quiere, En lo más grueso. En A lo ver, más esto grueso. súper resumido, uno cómo empieza. Mire, como decía alguien, decía estos días, uno viene con viento de cola. Entonces, ¿cómo nos ha ido estos 2 años? Pues porque es que venimos con un viento de cola bastante bueno. Entonces, claro, venimos con unos contratos que han seguido con su inercia, estaban firmados y los tenemos que terminar. Y eso va funcionando bien. Entonces, usted mira las cifras de ejecución de ciertos contratos, particularmente los de la ANI, y uno dice, pues no vamos tan mal. El problema de la proyección es que viene. O cuando uno mira ya la ejecución que está bajo responsabilidad del gobierno nacional. Mire, yo aquí tengo el dato con cierre de junio 30 del 2024, el más reciente, de cuál ha sido la ejecución presupuestal del Ministerio de Transporte. Pasados 6 meses, la ejecución es del 27%. Y ahora me preguntaban... Está en el 50. Pues hombre, si uno mira, esas inversiones no son exactamente una regla de 3, pero tiene que guardar cierta proporcionalidad. Pero a mí siempre me preguntan siempre, bueno, ¿y cómo vamos? Mire, yo les tengo que decir con mucho dolor que cuando uno consulta en los proyectos donde tenemos problemas, que necesitamos solución del gobierno nacional o giros de recursos, el avance es cero. El avance es ¿A cero. nivel país? Sí, es que uno llega hasta un punto de inactividad tan grande que hasta para vueltas sencillas no encuentra uno quien ejecute la vuelta. Para poder aprobar un acta hay que revisarla, pero no hay quien la revise. Por parte, digamos que cierta explicación tiene lo que mencionan ahora, tanta interinidad, ¿cierto? Tanta Claro, el que es movimiento que ha encargado, habido, no se quiere hacer. y uno también entiende a los funcionarios. Entonces, o el que llega directivo nuevo y dice, espera un momentico, déme en 2 meses, yo entiendo. Y esa rotación no permite que las cosas funcionen. Entonces no estamos funcionando. Y ahora, pues, súmele a eso el recorte presupuestal que tenemos. Nosotros analizamos, por ejemplo, el recorte presupuestal que tiene que hacer el gobierno en la vigencia del 2024. Son 1.27 billones de pesos para el ministerio. En algunos proyectos, tristemente, no tienen un efecto, porque son proyectos que no tienen ejecución todavía. Entonces, pues, se le recortó la mitad del 50%, pero es que tenemos en el 50% del tiempo no hicimos nada. Entonces, digamos que el efecto práctico, tristemente, no va a ser muy grande. Pero ¿dónde hay un recorte importante? En el INVIAS, en las vías, perdón, en la ANI, en las vías que tiene a cargo en este momento la ANI, que las destina fundamentalmente para hacer mantenimiento. Hay unos tramos que son de la ANI, pero no están concesionados. Les voy a poner un ejemplo. Villeta Guaduas o Villeta Guaduas-Corán. Es una concesión que de pronto la conocimos los que más tiempo llevamos en esto, que fue Ruta del Sol Tramo 1. Eso se terminó esa concesión por unos problemas que después contaremos, está a cargo de la ANI y no le están haciendo mantenimiento. Alguna cosa se alcanzó a recuperar en los meses pasados, pero ya no hay plata para seguir haciendo mantenimiento. Y hay algunos tramos en que están así. ¿Qué va a pasar con las carreteras de Antioquia que no están concesionadas sino a cargo del Envías? Que plata para mantenimiento no va a haber. Entonces son unos tramos que cada vez se deterioran más. Inviten ustedes a los transportadores de carga y verá cómo está la situación. ¿Qué vamos a encontrar? Pues un deterioro mayor de las carreteras. Es decir, que en los próximos 2 años vamos a tener es un rezago. Horrible. ¿Y cuánto tiempo se demora en recuperar el rezago? No, pues es que... Muchos hablan de eso, Es que que cuando está hay cierta recuperar una situación de esta ya no se recupera a los 6 meses, sino que se demora ya mucho más años. Pues claro, es que lo que estamos pensando, por ejemplo, voy a poner un caso, el túnel del Toyo, el tramo del túnel del Toyo, el tramo que está a cargo de la Nación. ¿Cuál es una de las propuestas del gobernador de Antioquia? Oiga, tratemos de buscar cómo alargar los contratos en ejecución siquiera hasta diciembre, yo me consigo la plata en diciembre y tratamos de alguna forma de que si hay recursos, se los cargamos a ese contratista porque eso es un poco más ágil. Si eso no llega a pasar, hay que sacar un proceso nuevo. Para sacar un proceso nuevo, Se necesita. Hoy, con todos los por lo procesos, menos un año. Por lo menos un año. Entonces, un poco la carrera o la propuesta del gobernador es reguemos a no caer en esas porque perdemos un año. Traslade eso a Colombia. Juan David Díez Rodríguez le pregunta qué impacto tiene la falta de inversión en infraestructura, el crecimiento económico, el desarrollo social de Colombia, ya que este problema
varía en las ciudades de Colombia? Saludes. Pues hombre, en eso hay muchos estudios. Pero mire, lo que más estimula el crecimiento económico es la conectividad. Y lo que más destruye la economía es la falta de conectividad. Y hay estudios, no en Colombia, en todo el mundo. Entonces, lo que más deteriora una economía es el aislamiento. Pero es que nos venden la idea que estos son vías solamente para los ricos y los que tienen camionetas, y de pronto no pensamos en los campesinos, en los que transforman productos, o sea... Eso es como el cuento, Nacho, de que las vías que están localizadas en Antioquia son para los antioqueños. Es que los usuarios de esas vías acá son los antioqueños. Los mayores usuarios de Pacífico 1 y del túnel del Toyo va a ser todo el suroccidente de Colombia. Nariño, Cauca, el Valle, el eje cafetero, la costa. Pues eso no es de uso exclusivo de Antioquia. Y a ver quién pasa por las carreteras, que se vayan ahí y sienten a ver qué carros y qué camionetas pasan. O qué camiones pasan. Y qué traen esos camiones. ¿De dónde traen la papa para Medellín? ¿Y cuál es la población que transita, que sale a pasear en carro, Nacho? ¿Usted cree que de verdad los ricos que tienen todo el poder adquisitivo son los que más van a pasear? Eso van en avión. Nosotros los Eso que van en salimos a avión. pasear en carro son quienes No, nos no, vemos no hay nada más directamente equivocado que perjudicados eso, por eso esto de pues las es vías. una... Ahora, acuérdese el malestar que tienen los transportadores de carga, porque según el presidente Petro, ellos hacen parte de la extrema derecha, ya que se están quejando de las políticas que se están implementando y pasaron de ser entonces los héroes de las vías a convertirse en extrema derecha que quiere atacar. José, su Director, pregunta para hacer pausa. yo cada que estoy con personajes como usted, siempre me hago la pregunta y soy muy negativo. La economía está frenada porque el sector privado no está invirtiendo por falta de confianza, de seguridad jurídica, de diferentes factores. Y en esas ocasiones es cuando el sector público sale a invertir. Pero en esta ocasión el sector público no ejecuta, no ha ejecutado en estos 2 años. Y ya está proyectado que en los próximos 2 años no va a tener recursos. Entonces, en materia económica, este sector de la infraestructura, que es el que ha jalonado la economía del país, ¿qué futuro tiene? Es que esa es nuestra preocupación. Yo creo que lo debo decir sin que me pongan un tinte o un rasgo político, sino desde el punto de vista pragmático. Lo que hemos visto en estos 2 años es que aún con recursos no era capaz de ejecutar. Y ahora no tenemos ni capacidad de ejecución ni recursos. La tarea que nos toca después es muy difícil y va a ser muy lenta, porque volver a ganar confianza con el sector financiero, con el sector asegurador, con los inversionistas, con los constructores, eso va a tomar mucho tiempo. Eso Permítame, tenemos que hacer una pausa. Continuamos hablando del tema de infraestructura tan importante para nuestro país. En el congreso que hubo en días recientes en la ciudad de Cartagena, el doctor José Fernando Villegas, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura, versión Antioquia. Entonces, a ustedes no los sorprendió lo que dijo el presidente, que la inversión se baja de 90 billones a 57, pues ustedes ya lo tienen previsto. O sea, entonces usted lo que piensa es, entonces venga, esto ya lo teníamos calculado y eso ya vemos que esto va reduciendo. Entonces, miremos a las regiones. ¿Cómo es ese cuento de mirar a las regiones? Bueno, pues no es que lo tengamos calculado, no. No nos sorprende, obviamente que eso nos sorprende y eso nos va a perjudicar, pero no tanto como habíamos pensado, pues por lo que escuchaba ahora. Pero sorpresa realmente, sí, pero no tanto. El efecto final no va a ser tan diferente como lo que veníamos teniendo, más o menos. Y esto. Pero como usted lo menciona, me parece que la apuesta ahora a las regiones, nosotros que hemos encontrado con todos esos problemas que tenemos en el gobierno nacional, hemos encontrado que en lo local hay muy buenas perspectivas, porque tenemos unos alcaldes de las principales ciudades del país y unos gobernadores de los principales departamentos que tienen, primero, el antecedente que son buenos ejecutores. Lo segundo, que se hablan entre alcalde y gobernador, entonces trabajan en equipo. Y lo tercero es que creen en el sector privado y quieren sacar adelante sus planes de desarrollo con el sector privado. Entonces, estamos muy optimistas porque de alguna forma lo que dejamos de ver en el gobierno nacional lo podemos compensar en buena medida Pero con las inversiones del gobierno local. No, en una pequeña medida, porque no creería yo que el departamento Pues, ¿a cuánto Antioquia, va a ascender? Medellín, ¿El 20, el 30, el 50%? Nunca las inversiones de lo local van a ser tan grandes como el gobierno nacional. Precisamente la preocupación es que
las regiones necesitan, en este esquema que tenemos nosotros constitucional, en este momento dependemos mucho de las inversiones del gobierno nacional, definitivamente. Todos ustedes saben Son dónde queda inversiones su muy pie. grandes. Todos sabemos dónde queda su pie, ¿sí o no? En Caldas, que esto es Pacífico 3. Pacífico Y 3. si esa obra la entregaron en días recientes, ya al 100%, quedan algunos detallitos ya, pero muy cosméticos la entregan. Ah, y había un peaje, no sé cuántos hay, usted ya me explica. Ese peaje valía 10.000 y pico de pesos. Pues ya como entregaron, ¿a cuánto subió el peaje? Porque ese era el convenio. Que ya entra, usted entró en una carretera buena, usted ya le tiene que pagar a la concesión por entrar en una carretera buena. Sí, claro, es que la forma principal o una de las formas importantes de financiación es precisamente el peaje. Entonces, el negocio que se hizo, que eso hay que contarlo a la gente, el negocio que hizo con el gobierno es, listo, yo le hago la inversión y yo le hago una carretera, y cuando esté terminada la carretera, usted me va a subir el peaje. Entonces, eso es lo que está pasando ahora. En Pacífico 3, todos sufrimos los parisigas durante tantos años, estamos disfrutando ya de una carretera excelente, con muy buenas especificaciones, muy agradable, muy segura. Nos acercó tremendamente a Antioquia con el eje cafetero, pues entonces sí, ya el contrato permite subir los peajes y son alzas que no son el IPC, son alzas importantes, son alzas que fueron estudiadas en un modelo financiero y eso está contractual. De manera que hay que buscar la socialización y el apoyo de los usuarios. Lo más importante es esto, Nacho, que el argumento del ministro saliente era que no iba a subir los peajes porque es que él tenía que cuidar la inflación. Pero es que los peajes no le pegan a la inflación. Vea, yo aquí tengo un estudio que hicimos nosotros en la Cámara Colombiana de Infraestructura, en donde muestra el efecto de los peajes en la inflación. Y el efecto de los peajes en la inflación en el año 2022 y 2021 fueron matemáticamente 0,0. En el 2023 llegó a ser el 0.01%. Entonces, el incremento, el efecto del incremento de los peajes en la inflación es nulo. Ahora bien. Pues la razón, pero yo quisiera ampliar un poco más ahí, porque usted trae un camión, un doble troque con 20, 30 toneladas, y usted cuando lo van a cargar por precio tonelada o por precio kilo. Entonces, en última circunstancia, usted dice que vale tanto, sí, pero dilúyalo en la cantidad de kilos que trae ese vehículo, entonces ya no impacta tan duro. Claro. Sí, por eso es que dicen que el transporte de mercancía vía marítima es muy económico, por esa razón, porque es que son barcos de 100 toneladas, yo no sé cuánto, entonces distribuyen, pues es más o menos el entendido. Por supuesto, así es. Ahora, es importante ver que a los transportadores también se les ha mostrado que hay una tecnología que se llama el CICETAG, aprobada por el Ministerio de Transporte, que calcula las tablas de los fletes, y en el cálculo de las tablas de los fletes se te incluye el valor del peaje. Entonces el incremento del peaje va y se revisa el flete y se lo cargan al flete. Y hay que hacer otra apreciación ahí, José Fernando, y los dos socios. Y la otra es pendientes no mayores al 4%, creo que es la reglamentación. Sí, al 6%. O sea, el consumo de combustible se reduce considerablemente. Si usted me sube el peaje, pero yo voy con mi camioncito en quinta, en sexta o en el cambio que sea, voy más tranquilo. Y no solamente de combustible, de lubricantes, de frenos, de llantas, no. Asistencia en carretera, seguridad, etcétera. Bueno, entonces eso es chuleado, José, ¿qué iba a decir? Pero a propósito de lo que dice el director, los transportadores siempre se han quejado mucho en el tema del aumento de los fletes y sostienen que los fletes no son acordes a, en realidad, los aumentos que ellos viven por todo lo que se vive en la inflación en el país. Esa es la discusión que tendrán que dar, pero lo que está claro y ya lo socializamos con los gremios del transporte y ya lo entendieron, es que el peaje no afecta de manera grave el sector transporte. Lo que de pronto puede pegarle más duro es el tema del combustible. Es un tema que tendrán que negociar con el Ministerio de Transporte y hablar con el Ministerio de Transporte. Pero el peaje, la incidencia del peaje en el costo, digamos, de transporte, en el costo logístico es mínima. Y eso nos tenemos que meter en la cabeza. Por eso es que la estructura de la concesión fue hecha en peaje. Porque se podía subir, porque eso no tiene una afectación importante en la inversión. Eso lo afecta a usted, José, y a mí. Si vamos Sí, para al Coveñas, del sí, carro porque vamos particular 3 lo personas en el afecta. carro y pasamos de pagar 100.000 a pagar 200.000, claro. Si van 2 personas en el carro, les pega muy duro. Pero ya un camión que tiene que repartir, a un camión sí lo afecta cuando retorna sin carga. Ahí sí es costoso, ¿sí o no? Pero la idea es que hagamos un pasón rapidito ahí por infraestructura, porque usted se tiene que ir a ver ganar a la elección Colombia, como me están diciendo aquí ahora todos. Segunda pista del aeropuerto, inviable. Inviable no, muy difícil. Y hay terrenos enredados ahí, hay como cierta polémica. Nacho, usted se adelantó 12 horas a una presentación que van a hacer mañana a las 8 de la mañana
el Hotel Las Lomas sobre el avance del plan maestro de va a ser la aeronáutica civil. Sí. Entonces, si me invita mañana por la tarde, de pronto le cuento. Mañana nos van a dar... No, pero entonces mañana me lo entrevista por favor para que nos dé la noticia. Pero usted sí le cree a eso. Mire lo que pasó con la aeronáutica civil y ese predio que tenemos en esa doble calzada, la que va a Llano Grande. El dueño de esta finca se quedó con él, fue el negocio que hicieron con la Aerocivil. Perdóneme, eso le quedó grande a la Aerocivil y ahí hay un enredo. ¿No les irá a pasar lo mismo con la segunda pista? Si le pregunta usted a su amigo en común, le da otra versión. Pero, hombre, definitivamente, y ya sabemos que el aeropuerto José María Córdoba ha crecido y eso tiene que, necesariamente tenemos que dar una segunda pista. Mire, desde el punto de vista técnico, es una discusión que vamos a tener que dar. Y ahora que viene precisamente la revisión del POT de Medellín, que hablan de que acabamos de hacer con el aeropuerto José María Córdoba, todo eso está unido porque es que la operación del José Valle Herrera no se puede concebir sin medir la del José María Córdoba. Y la segunda pista. O sea, si no hay segunda pista, Antioquia queda fregado, queda bloqueado. Ya, usted ya me dijo, toques para esta mañana, a ver el anuncio. Mañana nos van a ver el anuncio, pero yo soy un convencido, y no sé si quiero, es que tiene que haber segunda pista y tiene que haber segunda terminal. Y además porque, mire, yo sé que todos en el momento en que cuando se inauguró el aeropuerto José María Córdoba, sacábamos pecho de ese aeropuerto, quedó espectacular, pero hoy en día, ese aeropuerto, si Medellín quiere ser lo que quiere ser y atraer turismo con ese aeropuerto no va a ser posible. José, ¿de qué hora a qué hora descansa el José María Córdoba? Me No la descansa. partí el lunes. El lunes que llegué a cierta Nacho hora. descansa, yo pensé que no No, descansaba. yo también, no, descansan de 1:30, no es que paren, sino que el flujo de aviones se baja prácticamente a cero, de 1:30 a 3 de la mañana. A las 3 de la mañana están llegando todos los carritos y ya empieza a llegar gente, o sea, eso ya es otro movimiento. Pacífico 1, doctor, vamos para un año, 400 metros, no se resolvió nada, el concesionario no dice nada. ¿Qué pasa con un tramo funcional bastante largo que facilitaría mucho y esto se quedó en el limbo? El concesionario no dice nada porque no le corresponde al concesionario decir, es la ANI la que tiene que decir. Pero el concesionario no dijo que iba a ser un falso túnel. Lo están haciendo. Lo están haciendo. Lo están haciendo y para están 400 metros se demoran un año. Se demoran hasta noviembre de este año. Ah, no la vimos. Pero es que es una obra compleja. Es una obra compleja. Ahora, ¿se puede poner a funcionar ese tramo? ¿A quién le corresponde esa decisión? A la ANI. ¿Qué ha pasado? Usted que siempre que me ve pregunta. Nada, Nacho, nada. Desde la última vez que vine acá, si me dice, ¿qué avances ha habido? Yo le digo, nada, nada. Lo mismo que con el Toyo, no ha pasado nada. Nada. Con ese tramo para entrar al túnel del Toyo no ha pasado nada. No. Nada. No. Se van a volver en elefantes blancos. El túnel del Toyo, por ejemplo. Uno esperaría que no. Uno esperaría que no, pero no hay señales todavía como para solucionar. El gobernador está haciendo todo lo posible, pero es que la decisión no la tiene el gobernador de Antioquia, la tiene la Presidencia de la República, la tiene el Ministerio de Transporte. Son ellos los que deciden. ¿Y Y quiénes se son les ha los mostrado llamados a muchas presionar? opciones, pero no quieren aceptar ninguna. ¿Quiénes son los llamados a presionar para que eso se dé? Yo Es creo que decir, toda- Antioquia tiene que tener un doliente que vaya y le diga, Ani, respóndame, Ani, venga, Ani, mire. Yo creo ¿Quién que la tiene comunidad, hacer y no eso? solamente Antioquia, porque La es que sociedad. los usuarios de eso no van a ser los antioqueños, van a ser todos los colombianos. Es que esa es una vía, que es un corredor que une a Colombia, el norte con el sur y con el suroccidente. Eso no es un tema de Antioquia, está ubicado en Antioquia, pero el llamado es a que todos los ciudadanos usuarios se preocupen y reclamen, porque es que se le ha mostrado opciones en donde el gobierno no tiene que poner la plata, o al menos no ponerla ya. Es que a uno le duele mucho cuando uno se sienta con un gobierno y le dice, vea, venga, le voy a encontrar una solución para poder arrancar y hacer las obras ya. Es que usted las hace. Es más, las puede inaugurar. Y tranquilo que a usted no le toca sacar un peso. Venga, yo le muestro y le damos un esquema donde buscamos financiación con el sector privado y usted me paga a partir del 2027 o más allá si quiere. Y este gobierno llega al 2026. Eso necesita voluntad. Pero eso es un contrasentido lo que estamos viendo entonces, porque vemos unos puertos avanzando. En el Urabá el puerto está avanzando a una velocidad. ¿Y de qué nos va a seguir tener un puerto tan maravilloso? ¿Para qué si no vamos a tener vía para llegar? Vamos a seguir con el mismo conflicto. Eso es un sinsentido. O sea, es que cualquier persona con sentido común, así no sea antioqueña, así esté en Bogotá sentado, dicen, por Dios, es una oportunidad maravillosa. Es que ya el sector privado me puso $800 millones. Me va a dinamizar la economía, a mí me toca poner un pedacito. Después de haber invertido 5 billones de pesos en ese proyecto, no más no falta y no pone 600.000. Sí, es una cantidad, pero por persona muy poquito. Pero es que además los 600.000, si quieren no los pone ya. Si quieren no los pone él.
pero déjela hacer. Y el gobierno se ha quedado callado frente Pues a hasta el esta- momento no tengo respuesta, además de que en los últimos días le hayan dado alguna opción al gobernador de Antioquia, pero no conozco. ¿Cuánto se incrementa terminar eso por año no ejecutado? Es decir, si nos ya pasó un año, el año entrante, no, ya pasa de 600 a 800, o los incrementos van a ser de tal forma que sí puede volverse en un elefante blanco. este No, asunto. no, es que eso es muy difícil de calcular porque tiene muchas variables, muchísimas variables. Pero porque es que lo que decía ahora, uno no lo puede arrancar inmediatamente, sino que eso va a tomar un tiempo en volver a arrancar. No. Pero pues no, pues variables, todas las que usted O quiera. sea, esto se nos volvió como en una historia del túnel de la línea, que casi que no terminamos el túnel. Lo único ¿Cuánto que le demoró puedo el decir con túnel de la seguridad línea? es que menos no nos va a costar. Y que cuanto más multiplique, no sé, todavía no tengo Nacho, el número. me mandaron la imagen los televidentes del peaje de Supía, con los precios que mencionaba el Ya doctor no, Fernando. qué rápido. Mire, rápido. véalos. Ahí están, sí, señor. Ahí están los nuevos, las nuevas tarifas. ¿Por qué? Porque la vía es nueva. Ah, es ¿Por una qué? vía Ya. nueva. Es O que sea, están antes dando por usted ahí pagaba un diferente. peaje de vía vieja. Sí, claro. Y ese es el compromiso entre el concesionario y el gobierno. Cuando Pero- yo se le entregue, lo pero, mismo va a pasar Nacho, en Caldas, en el peaje de Caldas. Nacho, la gente ha probado, la experiencia nos ha probado que la gente mientras esté por una vida buena paga y paga con gusto, mientras vea los beneficios de una vida buena. ¿Cuál es el Mira peaje túnel más de Oriente. costoso? Y quien me lo envía me dice, vea, el CITAC lo incumple el gobierno nacional colombiano y el CITAC 2 El CICETAC. es una falacia, o el CICETAC 2 es una falacia para el camionero tradicional colombiano. Sí, el ejemplo más claro es el túnel de Oriente. No, no. Vive colapsado. Si entregamos vías buenas, si la gente anda por vías buenas, si la ve, paga y paga con gusto. Usted es muy optimista siempre, a mí me alegra mucho tenerlo aquí con su optimismo. Veo que el Urabá antioqueño por ahora seguirá estando muy lejos de nosotros. Tuve la oportunidad ahora en el mes de diciembre de venirme por esa vía maravillosa, el día que entreguen ese tramo del túnel del Tocho y ese pedacito que llega a Santa Fe de Antioquia, les digo, llega uno rapidísimo a la ciudad de Medellín y visitar el Urabá o las playas, eso generaría un desarrollo turbo que se prepare. Y los en paisajes, infraestructura Nacho. hotelera, sí, los paisajes, en infraestructura hotelera, en turismo, esto va a tener un desarrollo. No hay voluntad del gobierno, estamos quietos y lamentablemente esas dos obras, Pacífico 1, pues ya me dice usted de pronto, en noviembre nos entregarán ese tramo funcional que pasa al túnel y llega ahí hasta... En noviembre entregan el túnel falso. Sí, porque- La unidad funcional le corresponde dar la licencia o el permiso a la ANI. Ah, muy bien. Yo Entonces no sé. puede ser que yo entregue el túnel falso y la ANI se demore otros 2 o 3 meses. no sé. Y el otro asunto de la falla geológica, eso no se ha resuelto y eso se quedó enredado. Está quieto. Lástima. ¿Ah? Sí, señor. Quedamos con una vía a medias. Lo dejo irse a ver el partido. hombre. Vaya a ver y vole bandera y salga a pitar bien bueno, listo. Hombre, Nacho, muchas gracias. Claro que sí, encantado de estar Lo acá. sigo invitando. Me Invíteme a gusta un mucho queda hablar partido. porque la infraestructura es importantísima. Una universidad querida por todos los antioqueños, sinónimo de calidad, sinónimo de profesionales. Una universidad que hasta hace muchos años se mantenía mucho paro, mucha cosa. Claro, los paros que retrasaban, ya se ven algunas manifestaciones de los estudiantes válidas, algunas no válidas por los excesos de violencia, pero ya esos paros tan largos y donde se iban a unas cosas gigantescas ya no se ven tanto. Don John Jairo Arboleda es el rector de la Universidad de Antioquia, donde yo digo que salen de los mejores médicos de este país. Y así fue hasta los años 70 y 80. Médico que salía de la Universidad de Antioquia, médico que se iba tranquilamente a especializarse a Estados Unidos. Tenían una fama y pasaban todos los exámenes. Creo que las cosas siguen igualmente así. Rector, ¿cómo me le va? Nacho, a usted, a todo el equipo, a todos nuestros televidentes, muy bien, haciendo fuerza, pero para eso estamos. Nadie dijo que iba a ser Pero fácil. por algunos egresados, me imagino. Por ejemplo, ahí tiene usted, vea, usted hace Pero- fuerza por este egresado, ¿no? No, estos egresados nos dan lustre cada vez que se muestran ante la sociedad. Pero porque está haciendo fuerza, rector. Hombre, porque es que la situación financiera de las universidades públicas del país es muy difícil y no es nuevo, eso lo venimos diciendo. Yo llegué a la rectoría en el año 2018, yo me acuerdo que yo marché, yo le dije a los estudiantes, yo marcho, si ustedes no cometen actos de vandalismo, no dejan que se cometen, yo marcho. Esta es una
un asunto de constitución y ley. Desde el 2018 estamos reclamando una mejor financiación de la educación superior. No sé si se acuerdan, 2011, que se llamó la MANE, el movimiento para... Era la MANE, es muy famoso, Movimiento Nacional Estudiantil, para reclamar una modificación a la Ley 30, 2011, y no la hemos hecho. Rector, explíqueme una cosa. ¿Cómo es el financiamiento de la Universidad de Antioquia? Hay una parte de la gobernación, otra parte del gobierno, todo es del gobierno y se puede alcanzar a financiar algo con las matrículas que son muy económicas para los estudiantes. ¿Cómo es ese modelo económico? El modelo es fijado en 1992. La Ley 30 es del año 1992, además tiene unas cosas muy buenas. Yo siempre he dicho